Hola, Ariel. Sí, Magalí. Sí, Magalí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás Bueno, vos? muy bien, muchísimo gusto y bueno, antes que nada, muchísimas gracias por regalarme tu tiempo. Me imagino que debes estar a Bueno, full no, en al estos días. contrario. Te, te- te debemos haber cansado de los medios, Ariel. Pero Mira, la verdad es que yo pensé que iba a descansar en esta cuarentena y estoy más movilizado que antes. no, bueno, hay que, vos sabés que me pasa similar, porque viste que esto de la cuarentena no tiene mucho de descanso, porque desde nuestras casas estamos trabajando más que antes, te diría. Para colmo, claro, hay trabajo en la casa que hay que hacer. Exactamente, exactamente. Ariel, te Sí. comienzo consultando, bueno, contame de vos, dónde trabajás y hacemos una recorrida por tu currículum un poquito, para conocerte. Eh, bueno, yo soy médico, Ujú. tengo el doctorado en medicina. eh, Trabajé un tiempo en el Instituto de Virología, donde llegué a la dirección del instituto. Y te abrevio un poco, después gané un concurso para incorporarme a la Organización Panamericana de Salud, Organización Mundial de la Salud, y estuve involucrado en trabajos que tenían que ver con prevención y control de enfermedades transmisibles y en distintos países latinoamericanos. Bien, Después de pasar varios años en esa actividad, regresé al país. Bueno, estuve haciendo docencia, maestría, doctorado, y en este momento el cargo actual mío es secretario de Investigación y Educación Ambiental del Instituto Superior de Estudios Ambientales, que es de la CECIT, de la Universidad Nacional de Córdoba. bien. Así Vos, muy... vos sos epidemiólogo, Ariel, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, 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 bien. Bueno, vamos de lleno a lo que nos compete para no robarte mucho tiempo. Mira, yo, bueno, sabrás que los medios, medio que no estamos hablando de otra cosa que no sea de coronavirus por estos tiempos, estamos Acá todos está un poco sobrado el cansados. mercado de información. Exactamente. Y bueno, y en el afán de buscar un poco más de enfoques y de darle un poco más de valor agregado a la información que ya está en todas partes, es que estamos armando con un compañero un informe en el que estamos haciendo un mapeo de los casos más resonantes en todo el país, digo, las provincias que Bien, más casos tienen y demás, hablando con bioestadistas, con epidemiólogos, que nos puedan hablar de manera coloquial, ¿no? De forma que todo aquel que no es médico y nos lee nos entienda, y sí. hacer como un estado de situación, ¿no? De en qué lugar estamos parados, analizar un poco Argentina en comparación con otros países y demás. Más o menos de eso va, así como para contarte un pantallazo general, el Sí, trabajo sí. macro en el que estamos, bueno, laborando con mi compañero. Bueno, Entonces gracias empiezo, por el contexto. no, sí, está eso como para Y que yo, si supieras. querés, te empiezo a comentar algo y vos me interrumpís Mira, o me eso preguntás, no sé cómo. me encantaría que me empezaras explicando desde lo epidemiológico en qué etapa del virus estamos en Argentina. Ah, bueno, mira, primero ameritaría una reflexión, Bien. un poco lo que significa la complejidad de un virus nuevo, ¿no es cierto? Ujú. Porque eso es importante como prerequisito para la actividad que vamos a desarrollar como epidemiólogo, como respuesta. Bien. No solo sobre que es un virus nuevo, sino sobre las diferentes dinámicas que están involucradas, no solo epidemiológicas, sino también las relacionadas con las condiciones de vida, las inequidades, las variables socioeconómicas, ambientales y culturales, ¿no? Que Bien. todas ellas interactúan en la transmisión. O sea, se está viendo ya qué importante que es lo que llaman desde el gobierno la segmentación, que no es solo territorial, sino por algunos de estos también escenarios que tienen que ver con la mayor o menor transmisión, ¿no? De acuerdo a estas variables que te digo. Bien. Y con respecto a la respuesta de la coyuntura, también es importante aprender de la experiencia de otros países, porque esto es una cosa nueva. Ujú. Y considerar también nuestro propio proceso de aprender haciendo en nuestro país con nuestras propias realidades, ¿no? Ujú. Bueno,
En ese sentido, yo te comento más o menos en forma general en qué etapa se encuentra entonces el virus en Argentina, o la situación en Argentina, ¿no? Desde el punto de vista epidemiológico, en realidad la epidemia ha tenido una progresión lenta por las medidas oportunas que se tomaron, con distintos escenarios jurisdiccionales, provinciales y según localidades, ¿no es cierto? Uh-huh. En una primera etapa, de alguna manera prevalecieron los casos importados y sus contactos. Luego sobrevino la etapa de los brotes en conglomerados, como se la llama, y actualmente en muchas áreas ya se evidencia la denominada circulación comunitaria, que puede ser más o menos intensa, ¿no? Más alta o más baja. Y es muy importante señalar que las dinámicas varían según las provincias y localidades. De hecho, hay provincias que no han tenido casos, como hay dos creo nada más. Formosa y Catamarca, sí. Formosa y Catamarca. Sí. En otras hay muy pocos casos y después están los escenarios metropolitanos de AMBA y CAPA, que, ¿no es cierto?, que concentran la mayoría de los casos. O sea, para destacar un poco las diferencias que tenemos que abordar, ¿no es cierto?, y las respuestas también que tenemos que dar, ¿no? Para destacar últimamente, me parece que son las incidencias de casos detectados en los geriátricos, ¿no? Uh-huh. Con una rápida propagación, y también el impacto que ha tenido en el personal de salud, ¿no? Lo que obliga a extremar los cuidados, ¿no? Digamos, ese análisis muy por arriba ha permitido de alguna manera diseñar las claves de la actual cuarta fase de la cuarentena, uh-huh, que corresponde a esa introducción que te he hecho, ¿no? La segmentación y adaptación a las realidades geográficas, el cumplimiento de protocolos para cada situación, una apertura gradual a las actividades económicas y una parte importante que me parece el monitoreo y respuestas integrales en áreas de vulnerabilidad, ¿no? Uh-huh. Como el que te mencionaba de los barrios y de los geriátricos. De alguna manera en este contexto hay mucha gente que se preocupa por mucha gente y técnicos, por el pico de los casos, ¿no? Que en realidad es una estimación. Entonces se ha ido postergando. La situación actual pareciera que vivimos en postergación de esto, uh-huh, porque se ha aplanado la curva, y si continúa con éxito la estrategia de contención que se está desarrollando, es posible que no sea un pico tan elevado. O que no haya pico. O que no haya, uh-huh, la forma tradicional de lo que llamamos pico, ¿no es cierto? Esto es importante para que la respuesta de los servicios de salud pueda atender a los afectados, y no solo eso, sino a otras demandas de salud que pueden surgir especialmente ahora que llegue el invierno, ¿no? Claro. Entonces, digamos que, no sé, uno podría darte algunas más precisiones desde el punto de vista de lo que pasa desde el 4 del 4 de marzo del año, que fue el primer caso en Argentina, ¿no?, de este año. Uh-huh. Desde entonces se reconoce muy buena capacidad de reacción, ¿no es cierto?, para identificar los casos, que eso ocurrió en la Argentina en general y también en Córdoba, donde yo diría que al principio fueron los viajeros que retornaban al país, las medidas fueron el aislamiento, la detección y control de contactos, ¿no? Pero lo más importante que nos diferenciaba de otros emprendimientos extranjeros, de otras estrategias extranjeras, es el establecimiento precoz de la cuarentena, ¿no? Claro. El 20 de marzo, ¿no es cierto?, en donde en un primer momento, después de los casos importados, hubo un pequeño salto exponencial, pero a los 18 días, recordemos que el periodo de incubación es 14 días, después de esos 8 días de establecida la cuarentena, el aumento del número de casos fue mucho menor. Uh-huh. Entonces, de esos saltos iniciales empezó a pequeños escalones, digamos. Claro. Y bueno, en esa evolución, muy buenos indicadores de esta situación fueron tanto el tiempo en que se duplican los casos, como el RO, que es el factor básico de reproducción del virus, o sea, el potencial de transmisión que tiene, ¿no? Así que, por ejemplo, los tiempos de duplicación, que del 20 del 3 eran 3.3 días, al 12 del 4
se fueron a 12,4 días, que eso coincidió con la prórroga 1 de la cuarentena. Después hubo otra prórroga y en ese momento, el 25/4, el tiempo de duplicación fue 17,1 días. Y actualmente está alrededor de 25 días, ¿no? Eso me parece que da una pauta de cómo se ha ido lentificando la progresión de la epidemia, ¿no? Bien. Por supuesto que hay bastantes diferencias según las jurisdicciones, no tantas, pero hay algunas diferencias, ¿no? Y eso también tiene que ver con algo que a muchos países le ha costado mucho trabajarlo. Por ejemplo, el RO, ¿no? Que es el factor de ese básico de reproducción, que en la provincia de Buenos Aires fue 11,5, pero que en Córdoba, perdón, estoy hablando mal, esta parte no la consideré. Yo quería establecer las diferencias del tiempo de duplicación. Ajá. En Córdoba que es de 40,5 días ahora, la provincia de Buenos Aires 115 y el AMBA, con la Cava y los 40 municipios, es 18,8, ¿no? Bueno, el RO, por ejemplo, ese sí el que te quería mostrar, prácticamente en Cava es un poco superior a 1, ¿no? Lo ideal es que sea 1 o menos que 1, que cada uno contagie a 1 nada más, ¿no? Ajá, sí. En Cava está en 1,2 y 1,3. El resto del país está entre 0,7 y 1. Y para darte una pauta comparativa, en Alemania es menos de 1 también, un Bien. Poco menos que ese. Bueno, entonces eso un poco en general, la cuestión que te puede dar alguna pauta de lo que yo comparto como síntesis. De dónde estamos parados actual. También, está perfecto. Ariel, ¿y cómo se explica que en provincias como Formosa o Catamarca todavía no haya casos de contagio de coronavirus? ¿Se debe a las medidas que tomaron en esos gobiernos? O ¿cómo lo explicamos desde lo epidemiológico? Mira, yo creo que es una combinación de cosas, porque en realidad la mayor parte de los contagios que se produjeron en provincias vinieron de casos importados, ¿no? De viajeros que retornaban. Sí. Entonces eso generó en muchas provincias, porque casi todos esos primeros casos en estas provincias donde hay casos, eran de esta gente importada, ¿no? Después todas las medidas que tenían que ver con el aislamiento y no traslado de provincia a provincia permitieron posiblemente que se mantuvieran aisladas del contacto con el virus estas provincias que estamos mencionando, o con poco contacto en aquellas que hubo una rápida reacción y solamente hubo casos por conglomerado, ¿no es cierto? Claro, comprendo. Ariel, ¿qué diferencia hay, qué diferencia a Argentina de otros países como, por ejemplo, Estados Unidos o Italia, donde ya no se puede identificar los focos? Porque digo, acá en Argentina todavía estamos en condiciones epidemiológicas, creo, ¿no?, de identificar un foco, un contagio y de controlar con qué personas estuvo esa persona contagiada para poder contener esa expansión del coronavirus. Pero ya no pasa esto en países como Estados Unidos o Italia, donde el virus circula ya libremente y ya no hay manera de detectar dónde se originó, quién contagia a quién y demás. Claro. Sí. Bueno, mira, por ahí es muy difícil hacer comparaciones si no se apela al análisis, ¿no es cierto?, en esto. Y yo creo que, digamos, si tuviera que sintetizarte cuáles fueron las diferencias entre Argentina y algunos otros países, yo diría que una primera aproximación es la respuesta oportuna al comienzo de la epidemia, ¿no? Bien. Esto creo que implica todos aquellos que se demoraron mucho, ya cuando quisieron acordarse y quisieron establecer alguna estrategia de aislamiento, ya era tarde. Teníamos una explosión, teníamos un RO muy alto y era muy difícil parar la cosa, ¿no es cierto? Eso fue acompañado para mí con las medidas estrictas de aislamiento poblacional que comenzamos a hacer, ¿no es cierto? Y la detección de casos, yo creo que fue muy buena la respuesta, incluyendo la respuesta de los COE, o sea, en el caso de Córdoba, de los comités operativos de emergencia, porque se movilizaron rápidamente, ¿no?
Esto implica también algo que no ha ocurrido en todos los países, que es la unificación de la conducción estratégica. Claro, tal cual. Con apoyo de estos comités operativos que te digo, y con el apoyo de asesores en ciencia, de la ciencia relacionada con esto, de salud pública, epidemiológica, infectológica, ¿no? Y una concertación, creo, política con gobiernos provinciales y municipales. Esto, como vos sabés, en muy pocos países la respuesta, en varios países la respuesta fue muy tardía y sin impulsar fuertes medidas de aislamiento de entrada, ¿no? Como Estados Unidos, Italia y España. Claro. Y en otros casos, peor todavía, se liberaron las decisiones a los estados, como ocurrió con Brasil y USA también, ¿no? Estados Unidos. Bueno, creo que otra de las diferencias es que en la etapa que estamos tenemos una flexibilización gradual del aislamiento, ¿no es cierto?, según los distintos escenarios territoriales, lo que se llama la segmentación, ¿no? Bueno, en ese sentido, no sé, un caso particular que a mí siempre me llamó la atención para el análisis es el caso de los países nórdicos. Sí. ¿Por qué te lo digo? Porque a veces es difícil hacer comparaciones con otros países cuando las condiciones generales son muy diferentes, ¿no es cierto? Tal cual. Pero en el caso es como un experimento, como llamamos en epidemiología, un experimento natural, lo que ha ocurrido, por ejemplo, entre Suecia y Noruega, ¿no es cierto? Sí, tal cual. Porque presentan similitudes en muchos aspectos, culturales, demográficos, socioambientales, ¿no es cierto?, y de respuesta de los servicios de salud. Entonces es como en la época que a mí me tocó, cuando daba mis clases sobre John Snow y la epidemia de cólera, ¿no es cierto?, que un experimento natural que John Snow estudió muy claramente, que entonces lo único que variaba entre la diferencia que había de casos de cólera en unos y otros lugares de Londres era que unos se proveían de un agua muy contaminada y otros no. ¿No? Y acá está lo mismo. Entonces, siendo iguales en todas las otras condiciones, acá lo que ha pasado es que ha habido diferencia en la estrategia. Claro. Entonces están uniformes muchas de las otras condiciones, pero la estrategia fue distinta, ¿no es cierto? Claro. Bueno, las diferencias principales, diría yo, que entre Suecia y Noruega respecto a esa estrategia, a ver, en forma general, Suecia decidió que la vida tiene que seguir, ¿no? Life has to go on. Mientras que Noruega apeló desde la entrada a un aislamiento estricto. Yo no estoy con esto diciendo que estuvo mal lo de Suecia, porque hay otras condiciones que justificaron esta decisión. Porque tampoco Suecia ha sido un país de gran tasas de ataque con respecto a otros países, ¿no? Claro. Pero sí hubo diferencias con respecto a Noruega. Entonces, apelaron también a un poco lo de la inmunidad de rebaño, que se llama, ¿no? De dejar que la circulación natural pudiera aumentar la inmunidad poblacional. Claro. Bueno, pero los resultados nos marcan un poco algunas diferencias, ¿no? Porque en Suecia hubo 31 muertos por cada 10.000 habitantes, 7 veces más que los 4 muertos de Noruega, ¿no? Claro. Está bien que acá intervinieron a otra debilidad que fueron el tema de los geriátricos reconocida por los suecos, ¿no? También los infectados. A veces las comparaciones es difícil porque hay que ver los criterios que toman para la muerte y todo esto, pero digamos, con una primera aproximación es coherente con lo que ha pasado, estas diferencias también en infectados, ¿no? Donde en Suecia fue 2,5 por mil y en Noruega 1,6 por mil, ¿no es cierto? Y en el caso del RO que te hablaba, Suecia tuvo un RO de 3.1 mientras Noruega 0.41, o sea, evidentemente una diferencia bastante importante, ¿no? Claro. De todos modos, las medidas de Suecia fueron diferentes fundamentalmente en 3 aspectos. No se impuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio. De hecho, se veía circular a la gente en las calles, en los parques, ¿no es cierto? No cerraron las escuelas a nivel de jardín y primaria, y no se impuso el cese de la actividad comercial de muchas empresas. Claro. Lo único que ellos hicieron, y que para mí eso sí contribuyó mucho a que no fuera tan explosiva la cosa en Suecia, al contrario, con respecto a otros países que dieron muchísima información y se respaldaron mucho en la disciplina social, ¿no?
Esto es otra de las cosas muy importantes, apelar a la responsabilidad social, cuando empieza uno sobre todo a liberar, como estamos nosotros, ¿no? Entonces, aparte de lo que te conté, de las buenas respuestas y de todo lo otro, creo que es importante insistir mucho en proteger para protegernos y en todas las medidas que de alguna manera deberíamos conservar para llegar a una feliz término de esto en las mejores condiciones posibles, ¿no? Claro, la conciencia social de la prevención, no solamente propia, sino colectiva. Exactamente. Tal cual. Exactamente. Tal por cual. Por eso es tan importante usar el barbijo todo el mundo, porque no es solo para Ahora, la otra comparación a lo mejor que puede ser válida, porque incorpora otros ingredientes, es si no se hace bien la flexibilización de la cuarentena, puede sobrevivir un desastre sanitario y humanitario, como ocurrió en Italia, en la Lombardía, claro, o en algunos estados de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí predominó la lógica empresarial, la lógica corporativa. Entonces me parece que desde el punto de vista humanitario no importaron tanto los contagios y muertes que podrían sobrevenir los trabajadores, porque no se debía interrumpir la producción, ¿no es cierto? Claro. Y la generación de... Así que... Diferencia de criterio, sí. Claro, diferencias de criterio, pero que de alguna manera responden a una idea sobre qué preservar sin perder la economía, pero sí preservando la salud de la población. Claro, tal cual. Ariel, hay mucha discusión que... Sí. Viendo la experiencia de otros países, ¿no? Que noto que estás súper informado sobre lo que ha pasado en todo el mundo respecto al comportamiento del virus. ¿Cuál se espera que sea el comportamiento del virus en las próximas semanas en Argentina? ¿Cabe esperar un mayor número de casos y qué características de expansión puede tener este virus en las próximas semanas, teniendo en cuenta que dos cosas? Primero, todavía el invierno no llegó, es decir, las bajas temperaturas van a seguir, por ende, todos sabemos que en invierno hay mayor circulación de infecciones respiratorias. Y segundo, que esto va de la mano con medidas de flexibilización de la cuarentena, que es hacia donde vamos. Por eso te digo, teniendo en cuenta todo este escenario en Argentina, ¿cómo se espera que sea el comportamiento del virus en las próximas semanas? No, esa es la pregunta del millón, es muy difícil de contestarla, pero... Te la puse difícil, dale Ariel, contéstame. Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar porque hay mucho de imprevistos en esto, ¿no? De cosas, pero digamos, por empezar desde el punto de vista del invierno, no hay evidencias concluyentes que el frío aumente los casos de COVID, ¿no? Es un virus nuevo que no ha cumplido todavía un ciclo de un año para evaluarlo. Bien. Es más, la OMS ya ha definido que no se puede confiar en aquellos estudios que vinculan al calor con menos casos y al frío con una mayor infectividad. Bien. Pero sí lo que puede influir en el invierno son los hábitos de la gente, ¿no es cierto? Sí. Que podrían generar más infectados como consecuencia eventualmente de la permanencia en lugares cerrados. Ajá. Y la escasa ventilación de los ambientes, por eso acá esto está muy unido a lo que te decía de los suecos. ¿Cuál es el disciplinamiento social para tomar todas las precauciones que nos vienen insistiendo con respecto a la distancia de los 2 metros, el uso de los barbijos, lavado frecuente de manos? ¿Cuál va a ser la actitud? ¿Va a responder, a medida que vayan liberando y no sea ya obligatorio muchas cosas, la responsabilidad se va desplazando del Estado a la determinación de lo individual, de la persona, a la sociedad. Y eso implicará también que sigamos insistiendo con pautas de educación y de información y de no sé. Entonces, por otro lado, sí podría ser el invierno que ante la circulación de otros virus respiratorios, ¿no es cierto? Para influenza y respiratorio, ¿no es cierto? Estos pueden actuar junto con los casos de coronavirus saturando los servicios. Entonces es muy importante mantener, digamos, el ritmo que venimos llevando, ¿no? Y eso lo único que hace es acentuar, ¿no es cierto?, de continuar con las medidas de seguridad, ¿no? Que incluyen también la vacunación antigripal, ¿no? De PAS y la neumococo, pero sobre todo para los adultos mayores, ¿no es cierto? Bien, entonces vos, en cuanto a lo que esperas, no me respondiste, Ariel. No, yo lo que espero, si se mantiene, es que, ¿sabés lo que pasa?
que ojalá, si se mantuvieran las condiciones, aunque se liberen un poco algunas actividades, del distanciamiento, del cuidado, de la distancia, viste, el otro día surgen esos imponderables de la gente que va a la fiesta o la gente que hace cola de las cosas. Si se mantuvieran todas esas, y seguimos con este ritmo, si no se altera el RO, si la duplicación de los casos sigue buena como hasta ahora, creo que la cosa va a seguir controlada. Controlada. Bien. Ahora, no se van a saturar el sistema de salud, no, claro. Claro, es más difícil, ¿no? Es más difícil pensar en que va a haber un control, seguramente va a haber un aumento de número de casos, ¿no? Yo lo que presumo también es que podría ser, si es bastante beneficiosa, es que la perspectiva no sea ya tanto de esa circulación extensa como ha ocurrido en otros países, sino que más bien por brotes, más controlados, ¿no? Porque al no haber tanta posibilidad del contagio poblacional, pueden ocurrir en algunos de estos nichos más vulnerables, ¿no es cierto?, como los barrios que estamos hablando, ¿no? Los barrios como la villa como de 31, como lo ha ocurrido en la favela, como ha ocurrido en varios lados en los barrios de Nueva York. En esos barrios pueden seguir habiendo brotes, ¿no es cierto? Bien. Espero que no sea una circulación más grande, pero es muy difícil aventurarte un pronóstico de certeza, ¿no? Porque uno puede apelar a un modelaje de acuerdo a la situación de ahora. Claro. Pero el asunto es que se mantengan las situaciones de seguridad, ¿no? Definitivamente, o sea que como para elaborar una respuesta, siempre y cuando se sigan manteniendo las condiciones de aislamiento social y si bien se van flexibilizando, haya conciencia social colectiva de cuidado no solamente a uno, sino a la comunidad, se supone que la curva tiene que mantenerse aplanada y no se van a saturar los sistemas de salud. O mantenerse a un ritmo que no sea tan espantoso como el que ha ocurrido en otros países y que aparezca con brotes que puedan ser rápidamente coaptados, como esto que ha ocurrido en Suecia con los geriátricos, o que ha ocurrido en algunos barrios, que realmente amerita estrategias muy particulares. A mí me gustó cuando en Buenos Aires decidieron hacer una intervención integral en estos barrios, ¿no? Porque vos viste, ¿cómo haces para controlar ahí la transmisión por más medidas de seguridad si viven muchas personas en una habitación, si no tienen agua potable, entonces si no tienen información suficiente, si no tienen barbijo? Entonces hay que hacer toda una estrategia, que lo que recuerdo yo de mis tiempos mozos, de lo que se llama la atención primaria de salud, ¿no? Claro. De trabajar con la comunidad, de trabajar con las instituciones locales, colaborar en red para poder hacer una buena gestión ahí de aislamiento y de conformación a las necesidades de cada uno de esos escenarios, ¿no? Tal cual. Así que... Sí, dale. No, que te decía, volviendo al tema de las bajas temperaturas, que me interesa mucho esto que dijiste de que la OMS mencionó que no está comprobado científicamente que el COVID se altere en cuanto a las bajas temperaturas, como sí otras infecciones respiratorias. ¿Cómo se cree que van a actuar las bajas temperaturas con relación al virus? Y en el caso, por ejemplo, de los países del hemisferio norte que están ya en primavera, ¿se ve una caída en el número de contagios vinculado al cambio de temperaturas en esos países? ¿En cuáles, por ejemplo? En Italia, en España, digo, porque viste que claro, lo que pasa es que en esos países que me están mencionando, a ver, hay una situación de que ya han tenido tanta explosión de casos que ha aumentado mucho la inmunidad poblacional, entonces es más difícil la circulación del virus. Claro. De todos modos, va a haber que tener bastante cautela. Mira, acabo de ver ayer, me parece, un fenómeno que, vos sabés que una de las inseguridades que tenemos es de cómo será la inmunidad, si va a ser permanente o va a ser suficiente para soportar un nuevo ataque de un virus, por ejemplo, de otro virus. Y en ese sentido no estamos todavía seguros porque no hay seguimiento suficiente. Claro. Sabemos que sí que puede haber una inmunidad, pero no sabemos en cuántos casos puede llegar a haber, incluso algunos están especulando que puede haber reinfecciones. Eso todavía no se sabe, ¿no?
Bien. Pero lo que se ve en los otros países es que si la disminución del caso es porque ya ha pasado el temporal grande de todo, e incluso ellos, por ejemplo, Japón, Corea, Alemania, han tenido un rebrote. Claro. En los O sea últimos que nada, tiempos. en concreto nada garantiza que las temperaturas influyan o no influyan en el comportamiento del virus. No. En Bien. este momento creo que hay coincidencia de la ciencia, de la experiencia, que no hay garantía que la temperatura, salvo por indirecta, por esto que te decía yo, ¿no? Claro, de los ambientes cerrados, la baja circulación del aire. Ambiente muy cerrado. Y Bien. si vos si unís esto de los ambientes cerrados a las condiciones, por ejemplo, de la villa, que van a estar más tiempo Gente más adentro y sin ventilación, sí, claro. y con, clarísimo, ¿te das cuenta? Clarísimo. Entonces por eso yo te decía que a lo mejor en brote se podría estar esperando que siga esto y no en esa circulación extensa comunitaria. Pero va a depender también de la responsabilidad social, ¿no? De que la gente siga apelando a la mejor vacuna de todas, ya que no tenemos todavía el cuidado, el distanciamiento social, tal cual. Ariel, ¿qué se piensa hacer con relación al personal de la salud y al personal que trabaja, por ejemplo, en geriátricos? ¿Se va a cambiar este esquema o sea, sería oportuno, pregunto, cambiar este esquema que les permite trabajar en diferentes instituciones, ya que esto, por ejemplo, favorece los contagios? Pasó en Córdoba, ¿no? Esta enfermera Yo pienso que no sé si han ya reformulado el protocolo o algo para esto, pero yo creo que por un lado el personal de salud que está tan en contacto con posibilidades debería estar muy bien preservado en su integridad personal, con todas las medidas, vestimenta y recaudos, ¿no es cierto? Y me parece que no deberían, y en todo caso, si es así, trabajar más que en un solo lugar, ¿no? Y que sean compensados en todo caso por los otros lugares. Claro. Y bueno, eso me parece que son medidas importantes a tener en cuenta, ¿no? Para el personal de salud en general. Claro. La rotación de personal de salud por diferentes geriátricos, por ejemplo, no me parece una medida muy adecuada. Claro, o sea que es algo que se debe incorporar. Sí. Ariel, ¿cómo crees que va a interactuar la expansión del coronavirus con otras enfermedades respiratorias características de la época invernal, como la gripe y, bueno, enfermedades respiratorias? ¿Puede producirse una saturación en el número de camas, una saturación del sistema de salud más llegado al invierno? Claro, esa es una de las razones por las cuales debería mantenerse todas las medidas precautorias, ¿no? Porque seguramente va a aumentar la demanda, y en ese sentido, si aumentan mucho los casos de coronavirus, va a competir con la demanda que tienen todas las enfermedades estacionales tipo influenza, parainfluenza, respiratoria sincicial. De modo que yo presumo que las autoridades, he visto con mucha satisfacción que ya se está regularizando, lo mismo que en Buenos Aires, destinos específicos para los pacientes de coronavirus, ¿viste? Y creo que en el nuevo Hospital San Roque están desarrollando, y me parece una genial idea, una estructura especial destinada a los pacientes de COVID, ¿no? Y como están haciendo también en Buenos Aires. Bien. A mí me parece que sobre todo en estos ámbitos urbanos, donde se van a producir mucho más demanda que lo que puede ocurrir en localidades de provincia o algo, debe contemplarse bien, y creo que el país lo está tomando como una estrategia también, ¿no? De aumentar la capacidad de camas. Bien. Específicamente para los COVID. Sí, hablando de COVID. Ariel, ¿qué pasará si no hay una vacuna en el mediano plazo? ¿Será que el mundo va a vivir entrando y saliendo de cuarentena durante años hasta que haya una vacuna? Ay, mira, esa es una muy buena pregunta, porque no creo, por todas las evidencias que tenemos, que vayamos a disponer de una vacuna a corto plazo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Disponible hasta bastante peso. Entonces, volvemos a repetir. Primera prioridad, la primera vacuna, las medidas de prevención. Otras alternativas, yo creo que están en proceso, se refieren fundamentalmente a la posibilidad de tratar los casos, ¿no es cierto? Pero estas otras alternativas están casi todas en proceso de ensayos clínicos. Por ahí, hay investigadores que tienen alguna esperanza, y es cierto, puede ser alguno de esos una esperanza.
sí, hay muchísimas vacunas, hay muchísimos medicamentos que están en ensayo clínico. El problema es que hasta que no termine el ensayo en clínico, esas esperanzas no se van a concretar, porque una de las limitaciones que tienen estos estudios es que generalmente tratan algunos casos leves o moderados, que no se emplea en general una estrategia adecuada de doble ciego, doble control. Claro. Y bueno, y en general, por lo que vimos, no son concluyentes, ¿no? Uh-huh. Uno de los más alentadores que el fanático de Estados Unidos es el Remdesivir, ¿no? Que es un análogo de un nucleosídico que fue usado contra el ébola, pero todos ellos tienen que pasar todavía una etapa de eficacia y seguridad. Pero, o sea que, lo cierto, no hay una fecha y tampoco tenemos un mediano plazo de vacuna que nos prevenga del coronavirus. Entonces, voy a la segunda parte. Sí, la prevención es lo único que tenemos. Hay una prevenir, digamos, no. Las estrategias, como la vacuna, no hay estrategia de prevención por medicamentos o por vacunas disponibles. Sí, tratamiento. Por el momento. Sí, pero lo que está... ¿Cómo? Que sí se está trabajando en tratamientos como lo del ibuprofeno. Claro, el ibuprofeno en nebulización, que también tiene que pasar otro ensayo, porque ha sido probado en pocos pacientes, bastantes de ellos leves o moderados, pero hay que ver todavía. Yo creo que ellos tienen que hacer todavía un ensayo clínico controlado y calificar muy bien los pacientes, ¿no? Ahora, una de las cosas que yo veo muy prometedoras para el tratamiento, porque hay antecedentes ya positivos, trabajando con el virus de la fiebre hemorrágica argentina en nuestro país y con el mismo virus en China, es el plasma de convaleciente, Magali. Ajá. Bien. Y en ese sentido yo estoy un poco bastante, te diría, esperanzado, porque ya ha habido un convenio muy importante entre la universidad y el Ministerio de Salud. Intervienen también el Instituto de Hemoterapia, el Instituto de Virología de la universidad, que están trabajando seriamente en este desarrollo. Y yo creo que, ojalá, ¿no? Es lo que yo veo más corto plazo. Bien. La posibilidad que el desarrollo de las metodologías que se están haciendo permitan la cuantificación de los anticuerpos, porque ese es el otro problema, ¿no? Un poco relacionado con lo que te dije antes. Debemos hacer una terapia en los casos de coronavirus, pero teniendo en cuenta la cantidad, ¿no?, de anticuerpos neutralizantes que pueden ser efectivos para hacer una remisión de los síntomas, ¿no? Claro. Y no caer en la enfermedad grave. Así que esta es una rápida reseña de todo lo que está en perspectiva ahora y veremos dentro de unas semanitas qué pasa. Bien, pero entonces digo, si no hay una vacuna en el mediano plazo, el mundo va a tener que estar entrando y saliendo de cuarentenas durante mucho tiempo, digo, o sea, lo único que estamos teniendo en este momento como herramienta es el distanciamiento social. Por ahí hay algunas expectativas puestas pero ahí yo desconozco los manejos, incluso saltando etapas, porque mira, todo el tema de las vacunas requiere un elaborado procedimiento pautado para probar eficacia y seguridad, ¿no? Claro. Uh-huh. Y bueno, y según parece, hay algunos laboratorios que no dicen qué fecha, pero que a lo mejor la largan antes, salteando algunos de estos, por ejemplo, esto no lo digas, te lo digo a vos, ¿no? Uh-huh. Sí. Porque no se sabe bien qué van a hacer para cortar los plazos, o sea, es algo que, no sé, salteen el experimento animal, salteen algo, son varios pasos que hay que cumplir para el protocolo de seguridad e inmunogenicidad de la vacuna. Claro. Así que yo creo que antes del año que viene no va a lograrse. Entonces, bueno, la que nos queda es cuarentena, aislamiento, claro, distanciamiento social y demás. No hay otra. Sí, bien. No hay Ariel, otra y por eso están tal cual. ¿Cómo está Argentina en relación a otros países de la región? ¿En qué sentido? En el sentido del control del con virus. El control. Uh-huh. Yo creo que es una de las estrategias más exitosas. ¿Sí? por varios indicadores, sí. No quiere decir que en otras no sea. Bien. Porque te digo, si uno se compara con Brasil, bueno, nada que ver. Sí, tal cual. ¿No es cierto? Con Ecuador, toda esa
No, Chile está bastante cercano a nosotros en términos de esa estrategia, aunque tiene indicadores un poco superiores a nuestros. Lo que pasa es que ellos alegan que es porque actúan con mayor testeo y ese tipo de cosas. Pero no, pero yo creo que, bueno, de hecho Argentina en este momento es ejemplo para algunos países europeos y que están hablando de que es muy exitosa la estrategia en general. Bien. El asunto es mantenerla, Magali. Bien, ese es el gran desafío de acá para adelante. Sin que se colapsen otras cosas, ¿no? Claro, como la economía. Claro, entonces hay que ver muy detalladamente cada una de las aperturas de flexibilización que se van a hacer para causar el menor daño posible en términos del impacto que pueda tener en la epidemia. Bien. ¿Por qué en nuestro país el famoso pico del coronavirus se va corriendo mes a mes? Porque te acordás que apenas empezó la cuarentena decían que iba a ser en mayo, después dijeron en junio, y ahora ya algunos hablan de que el pico va a llegar en julio. Porque yo creo que ni los más optimistas pensaron que ese factor de propagación básica y la duplicación activa iba a ser tan controlado, claro, comparado con lo que ocurrió en otros países. Claro. Entonces, pensaron que la curva iba a ser más digamos, abrupta, sí, ¿no? Y la verdad que demostró, y con gráficos comparativos con otros países uno se da cuenta, se demostró que esta curva va para arriba, pero va lento. Claro, entonces se corre el pico porque la estrategia viene siendo exitosa. ¿Por qué? Porque la estrategia viene siendo exitosa. Exactamente. Bien. Exactamente. Bien. La estrategia ha fallado en algunos bolsones, como el que te expliqué, en los geriátricos, en algunos barrios de condiciones socioeconómicas muy bajas, ¿no es cierto?, de condiciones de vida, como los barrios estos de la Villa 31 y la otra villa. Y bueno, pero no ha tenido esa y vos ves que inclusive en el interior, salvo las entidades metropolitanas, en los otros lados se ha logrado cooptar bastante. Tal cual. ¿No? Así que, ¿y entonces puede que no llegue ese famoso pico del que se habla? No, yo sí creo que va a llegar, pero va a llegar porque, digamos, si no llega, no, digamos, ya está. Lo que pasa es que digamos, vamos a comparar la cordillera de los Andes, las sierras de Córdoba. Está como subiendo como por la sierra de Córdoba, no por la cordillera de los Andes. Claro, ¿no? claro, entiendo perfectamente. Sí, entonces, sí, lo más probable que haya que esperar a ver si estas medidas siguen resultando, para ver si se acelera ese crecimiento o si se mantiene más o menos igual suave así. Bien. Ahora acá hay un montón de otras cosas muy importantes que tener en cuenta, ¿no? Que es también cómo van a reaccionar los que están. Acordate que el 80% de estas infecciones son asintomáticas. Claro. ¿No es cierto? Entonces, estas personas que no se las puede identificar, pueden ser importantes en la transmisión, ¿no? Tal cual. Argentina va entrando de a poco en nuevas fases de cuarentena con la liberación justamente de a poco de algunas actividades. ¿Cómo crees que va a interactuar la expansión del coronavirus con las otras enfermedades características de la época invernal con esta liberación paulatina de la cuarentena? ¿Cómo va a interactuar quién? El coronavirus con la expansión con la apertura de la cuarentena, digo. Bueno, si la apertura de la cuarentena va a implicar, qué sé yo, grandes amontonamientos de operarios en una fábrica, grandes amontonamientos en los bancos, grandes amontonamientos, ¿te das cuenta? Sí. Eso sin ninguna duda va a incorporar la posibilidad de que el virus siga expandiéndose en estos núcleos poblacionales. Bien. Si van a abrir, no creo que lo hagan, pero si llegan a abrir como han hecho en otros países, que fútbol con mucha gente o fiesta, todo va a depender de que en las empresas, en la vida cotidiana, no haya digamos, agrupamientos de personas
que puedan facilitar la transmisión, ¿no? Y que se guarde todo esto la única vacuna que tenemos, los barbijos, lavado de manos y la distancia entre personas. Perfecto. Y como para mí que va a depender de eso. Tal cual. Desde tu opinión, ¿crees que la cuarentena puede ser exitosa en no saturar el sistema de salud, pero al mismo tiempo y impedir justamente que haya más muertos por coronavirus? Perdón, no te escuché bien. ¿Ahí me escuchas mejor? Ay, espera que estás pasando unas motos hablando de cómo se liberó. Ahora están pasando motos que hacían hace 2 meses que no No, está bien. Te preguntaba que, desde tu opinión, ¿crees que la cuarentena puede ser exitosa en esto de no saturar el sistema de salud y al mismo tiempo impedir que haya más cantidad de muertos por coronavirus? Sí. Bien. Estoy esperanzado en que, de acuerdo a las medidas que veo que están tomando como respuesta desde los ámbitos de salud, me faltaría conocer un poco más lo del transporte, que es la otra problemática grave que vamos a tener. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, va a haber ciertas cosas que no sé si van a poder controlarse exactamente. Bien. Pero estoy esperanzado en que con los recaudos que se están tomando para la respuesta de los sistemas de salud y sin perturbar el desarrollo de algunas actividades comerciales y empresariales, creo que no va a empeorar mucho la situación. Ahora, es muy aventurado decirte esto, quiere empeorar mucho, te dije, pero puede empeorar, ¿me entendés? Tal cual. Claro, pero el asunto es mitigar, vamos a estar en la etapa de la mitigación. Bien. La contención está bien, pero la mitigación va a depender de todas estas variables. Bien. Digo, la normalidad de la sociedad tal y como la conocíamos, nunca más, ¿verdad? Ay, qué lindo punto has tocado acá, mira. Yo creo que eso va a ser un gran desafío, porque yo creo que detrás de esta crisis que padecimos, creo que por lo menos mínimamente nos vamos a tener que cuestionar si este modelo en el que estamos organizados puede prosperar así, o hay que hacer algunas modificaciones para poder tener una sociedad más equitativa, con menos impacto sobre la naturaleza. Ahí me gustó mucho. Yo estuve trabajando un tiempo allá en los países escandinavos, ¿no? Que no haya tanta inequidad, que no haya tanta, ¿me entendés? Pienso que lo subyacente a todo esto está en reorganizar un modelo que nos permita vivir mejor juntos y que de alguna manera recupere los valores que por ahí se han puesto de manifiesto acá, ¿no? De poder trabajar juntos, de poder considerar al otro y a los otros también en esto. Así que yo pienso que es un interrogante, pero no creo, ojalá no, se vuelva a la misma normalidad de antes, porque uno de los aspectos que a mí más me ha desafiado en términos éticos ha sido que esta fue la crónica de una epidemia anunciada. Escúchame, Magalí, desde hace años vienen los trabajos científicos, ciertas personalidades influyentes de distintos tipos, los informes de distintas instituciones, hasta los escritores preanunciando esto. Hay 2 informes, uno de la CIA y otro del Pentágono, que venían diciendo exactamente lo que iba a pasar si no se actuaba, ¿me entendés? Entonces, y otros hablando de, ¿no es cierto?, de la gripecita, de que esto, de que no, bueno, que no importa que se mueran algunos, o sea, no. La cosa creo que tiene que revalorizarse en términos de una nueva humanidad, de una nueva ética de la solidaridad y de un poder habitar un planeta que no dañe tanto la naturaleza y que no nos dañemos tanto entre nosotros por un espíritu de individualismo, cuentapropismo y de negación de los valores que hacen al humanismo en general, ¿no? Claro. Así que ojalá sirva para acelerar algunas de estas cosas. Tal cual. Me decís que fue crónica de una muerte anunciada, esto del coronavirus. ¿Cómo? Me decís que fue crónica de algo que ya sabíamos que iba a pasar, ¿no? En cuanto a los estudios que me mencionás que
que venía anticipando lo que pasaría si no se actuaba. ¿Qué se pedía que hiciera que se hiciera para prevenir esto que pasó? Antes de que existiera el coronavirus, digo, haciendo mención a estos estudios que vos mencionabas. Así, muy claro, por encima. Tomar decisiones que son importantes a partir de la decisión política, fundamentalmente. Claro. Y esto te lo traigo a colación, porque ¿cuánto hace que estamos, por ejemplo, hablando sobre el cambio climático? ¿Cuántas evidencias científicas, reuniones, distintas instituciones que están hablando que esto, si seguimos así, va a un suicidio? ¿Cuánta, digamos, importancia le dan los gobiernos, sobre todo los más poderosos del mundo, a este tipo de cosas? Entonces, el problema es que, oíme, los informes que te mencionaba en Estados Unidos, te lo digo porque, bueno, los leí, algunos de los informes, le decían exactamente lo que iba a pasar. ¿Y qué hacen los gobiernos? En el caso de Trump, ignora esto, desplaza lo que se había logrado con el CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, desplaza el equipo de reacción de respuesta inmediata ante la epidemia, ¿me entendés? Sí. Entonces, ignora la salud como un vector importante del desarrollo, y parecido más o menos también a los que no creen en que la salud es importante, no creen que esto es que el cambio climático es importante, que todas las cosas que vemos que está pasando, ¿no? Porque no hay forma de parar lo que está pasando en términos del cambio climático y el impacto que va a tener sobre la biodiversidad y la salud. Por eso digo que esto interviene en toda una matriz que tiene que ver también con lo político, ¿no? Con lo geopolítico, o sea, aparte de las otras dimensiones. Tal cual. Así que ojalá alguna vez podamos, yo te digo, estoy muy sensible con esto porque de alguna manera mucho de mi actividad ahora tiene que ver con esta cuestión del cambio climático y la salud. ¿No? Y bueno, y ahí por muchas razones creo que es importantísimo que se asuma esto que viene solamente por protestas y militancias de mucha gente, pero que no se concreta en la toma de decisiones, ¿no? Claro. Ariel, y ya con esto terminar, ¿qué opinas de las medidas que han adoptado países como Brasil, Estados Unidos o Suecia, donde la cuarentena no es obligatoria y quizás vayan más por una idea de lograr una inmunización colectiva? No te escuché la última parte, perdón. Bien, que te decía, ¿qué opinas de las medidas adoptadas en países como Brasil, Estados Unidos o Suecia, donde la cuarentena no es obligatoria y que quizás vayan más por una idea de lograr una inmunización colectiva? Horroroso. No sé si con esa sola. Horroroso. No solo que no se logró eso, sino que el costo en vidas humanas fue espantoso. Y no solo eso, el costo económico, que ellos eran la bandera que utilizaban, está cada vez demostrado que impacta tanto o más que en el caso de las otras cuarentenas. Porque a nosotros nos afecta porque de alguna manera veníamos medio volando bajo con la economía, pero lo que están hablando de la reducción de la economía en todos estos países es espantoso, ¿eh? En Europa y en Estados Unidos, o sea, vos viste, hay 22 millones de desocupados ya en Estados Unidos. Y nadie va a saber cómo ellos tienen muchas espaldas para recuperarse, pero evidentemente no están privilegiando la vida para nada, están privilegiando nada más que la parte económica, y eso yo estoy de acuerdo en que hay que conciliar las dos cosas, pero no a un nivel tan desfachatado, digamos, como el que están haciendo en esos países. Claro. Bueno, Ariel, clarísimo todo lo que me has dicho. Te agradezco muchísimo. Un gusto. Cualquier cosa de precisiones que querrás, yo te puedo pasar por escrito algo de lo que me preguntes, no sé. Dale. Creo que ya fue suficiente, pero si necesitas algo... Si necesitas alguna precisión, te la pido por escrito. Te agradezco muchísimo, querida. Ariel, y bueno, te voy a compartir, por supuesto, el informe cuando lo publiquemos. Un gusto, ¿eh? Dale, te mando un beso enorme. Gracias. Chao. Un beso.